como yo, esperando en el bus, esperando que alguien le vea. Sí, ha sido perfecta, ha sido excelente, estamos muy agradecidos por la atención. Hace más de 5 años tuve aquí a mi primer hijo y hoy volvemos nuevamente por el segundo. Realmente nos han dado la garantía para poder volver confiados, seguros de los procedimientos, de la atención, del personal médico, de todo el equipo clínico. ¿Imaginas un lugar donde los sueños no tienen límites? En la Unidad Educativa Internacional Pensionado Atahualpa no solo educamos, transformamos vidas. Desde los primeros pasos hasta el bachillerato, acompañamos a cada estudiante en su camino hacia la excelencia. Nuestra triple titulación y Citizen High School abre las puertas al mundo. Con más de 70 docentes expertos y comprometidos con el futuro, ofrecemos oportunidades ilimitadas. Con inglés de alto nivel, un ambiente seguro, inclusivo y familiar y becas académicas y deportivas. Así aseguramos para tus hijos el acceso a más de 100 universidades en Estados Unidos y Latinoamérica. Decide hoy por un mañana sin límites. Matrículas abiertas del 4 al 15 de agosto de 2025. Unidad Educativa Internacional Pensionado Atahualpa, donde los líderes del mañana... ¿Buscas una experiencia en compras? Bienvenidos a Antonio Ante, al cielo abierto, un paraíso en tendencias, moda y calidad en telas, precios económicos en cada prenda. En el corazón de Atuntaqui y en nuestra feria permanente del Mercado Central, descubrirás prendas para toda la familia. Antonio Ante te espera con los brazos abiertos. Ser más, no importa el lugar en el que te encuentres, porque sabes que si te lo propones, lo vas a lograr. Por eso necesitas a tu lado a una universidad con experiencia, líder en educación en línea, que se adapte a ti y a tus habilidades, que te acompañe en todo momento desde diferentes puntos del país y del mundo. Cuando decides ser más, la UTPL te da el respaldo de más de 45,000 estudiantes que, como tú, quieren llegar más lejos. Decide ser más. Son exactamente las 17 horas con 9 minutos, exactamente las 17 horas con 9 minutos, en vivo a través de este espacio para conversar con ustedes de diferentes temas. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de hoy lunes 28 de julio del 2025. Rápidamente saludamos con nuestro primer invitado, se trata de José Cueva, él es del Frente Nacional Antiminero. Vamos a hablar sobre esta fusión a propósito de la eficiencia de la que ha hablado el gobierno nacional, incluso lo habló hoy en un medio de comunicación de la ciudad de Guayaquil, a propósito de este recorte o de esta fusión de algunos de los ministerios, adscripción de algunas de las secretarías. Pero antes, hablarles de Antonio, antes tu destino ideal para compras y gastronomía, este cantón lo tiene todo, moda y una excelente oferta gastronómica. Te invitamos a recorrer sus 6 parroquias y disfrutar de lo mejor que tiene Antonio Ante de moda todo el año. José Cueva es del Frente Nacional Antiminero, con quien vamos a hablar de este tema, de la fusión, de la posición que tienen algunos de las organizaciones relacionadas a estos temas mineros, ambientales. José, buenas tardes, bienvenido. Siempre es un gusto dialogar contigo a través de estos espacios. Tú eres parte del Frente Nacional Antiminero. Bueno, conversamos contigo casi siempre conversamos contigo, pero
Hoy conversamos porque el gobierno nacional toma la decisión de manera sorpresiva, no sé si a ustedes les sorprende, esta fusión del Ministerio del Ambiente, pero lo hace el Ministerio de Energía y Minas. La activista amazónica Elena Hualinga daba a conocer a través de un video en donde mencionaba que esto es muy peligroso porque quien debería tener el control sobre las minerías o la minería, etcétera, es el Ministerio del Ambiente, pero ahora va a estar este ministerio por encima del de ambiente. ¿Qué posición tienen ustedes? José, buenas tardes, bienvenido a este espacio siempre. Hola Mónica, qué gusto, muchas gracias. Bueno, realmente es una situación que se veía venir, no nos coge de sorpresa, digamos, está claro que hay una secuencia desde Ujú, la lógica del capital transnacional que se está aplicando en la normativa ecuatoriana. Cuando todavía estábamos en campaña y cuando ganó el presidente se hablaba de una reforma constitucional y luego se dijo que ya no era necesario, que se iba a hacer a través de leyes, ¿no? Y entonces estaba claro que iba a venirse esta situación porque finalmente los principales intereses que tienen tanto las corporaciones transnacionales como los organismos financieros, los organismos multilaterales, es la apertura absoluta de los recursos naturales del Ecuador para el acceso por parte de las empresas internacionales. ujú. Y también, pues evidentemente, esto implica una serie de acciones tendientes, por un lado, a, de alguna manera, atenuar cualquier posibilidad de resistencia social a través de las leyes de integridad y también de servicio público, con las cuales eh, se facilita, digamos, que personas que estén podrían ser criminalizadas por acciones de terrorismo, de A ver, sabotaje, delincuencia organizada. sí, Dime. Sí, lo que quería preguntarte es, ¿hace referencia a esta última parte de lo que mencionó hoy en la mañana el presidente respecto a este nuevo proyecto de ley sobre las fundaciones? Claro, por supuesto. Justamente a eso estoy yendo. Y es que efectivamente, no solo estas leyes que ya te estoy mencionando que permiten la criminalización de la resistencia social, sino también, acuérdate que hay la ley de áreas protegidas, Ujú, que es una ley que le quita la rectoría prácticamente al Ministerio del Ambiente sobre las áreas protegidas. Es una ley que crea una empresa para manejar las áreas protegidas y que permite la privatización de los servicios de las áreas protegidas. Y luego viene efectivamente esta otra que es la fusión ya del Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Minas, imagínate, de Energía y Minas. Evidentemente, estas dos últimas leyes que te menciono, pues lo que tienden es a desinstitucionalizar mucho más el sector ambiental, es decir, quitar todo tipo de regulaciones. Y para finalizar, o quién sabe, todavía puede venir algo más, esta ujú, nueva ley de control de las organizaciones no gubernamentales, ujú. Eh, bajo un supuesto, pero evidentemente todo está dentro de esta secuencia ujú. lógica. No sé si me escuchas, me parece que tienes alguna dificultad por el internet, porque se me corta en algunas partes, José. Pero yo quiero preguntarte, ¿cuáles son las acciones más allá de lo que ustedes ya han mencionado desde hace tiempo, desde hace rato, en referencia a las alertas y a las advertencias que ustedes lo han hecho? ¿Cuáles van a ser las acciones? Porque tiene todo el apoyo dentro de la Asamblea Nacional para aprobar leyes, que ya lo está haciendo, la ley de áreas protegidas ya la aprobó. La Corte Constitucional no se ha pronunciado, a pesar de las acciones de inconstitucionalidad que se han presentado. Les queda a las organizaciones como el Frente Nacional Antiminero hacer pronunciamientos o acciones. ¿Cuáles van a ser las de ustedes? Sí, es súper complicado, Mónica. Hay que primero entender que estamos ante un retroceso absoluto en términos de la democracia en este país. Eh,
todas las garantías y los derechos que tenía la sociedad, los derechos de la naturaleza, de las comunidades a vivir en un ambiente sano, los derechos económicos y sociales del país y de la Asamblea, y en este caso la Corte Constitucional tampoco está actuando. Es decir, hay una situación de vulnerabilidad absoluta de la población. Prácticamente se está actuando ante estamos frente a una actuación, evidencia el momento crítico que atraviesa incluso Occidente entero, ¿no? Una pérdida de los valores de la democracia absolutos a todo nivel. ¿Qué podemos esperar en este paisito si a nivel planetario estamos observando una masacre de la humanidad? Entonces, evidentemente, estamos en una fase terrible, oscura, en la cual el Ecuador no es ajeno. Lastimosamente, este país no tiene capacidad para hacer prevalecer sus propios intereses. Es un país totalmente entregado a los intereses del Fondo Monetario y de las corporaciones internacionales. Evidentemente, el gobierno es un operador básicamente de estos intereses, está absolutamente demostrado. Es poco lo que se puede hacer, dando pues a diferentes instancias nacionales e internacionales. Vimos cómo hacerle frente al gobierno, va a hacerle frente al gobierno, pues hay una vulneración absoluta de los derechos de los pueblos y las nacionalidades en la Amazonía ecuatoriana principalmente. Y bueno, veamos qué reacción tiene el pueblo ecuatoriano, pero es una coyuntura. O sea, ¿ustedes no Muy confían en la complicada, Corte muy complicada. Constitucional? ¿Ustedes no confían en la Corte Constitucional? Bueno, hay que ver qué sucede. Hasta ahora no está pasando nada. Seguramente algo va a tener que decir la Corte ante tanto. Eh, con la Corte Constitucional, pocas esperanzas tenemos. Ya vimos cuando fue el decreto 354, si no me equivoco, que sacó el presidente, la cual se demandó la inconstitucionalidad del proceso de consulta previa. Y la Corte, actuar muy ambigua, la Corte Constitucional, evidentemente no está juzgando el país. Entonces sí, vamos a ver, es pronóstico reservado, una situación que se escapa, la frustración de la población en general está muy alta en un futuro cercano. Evidentemente no debería ser que el gobierno siga haciendo lo que le da la gana en tan corto tiempo, ¿no? O sea, sería únicamente la Corte Constitucional la que podría, o el último recurso, digámoslo así, que miran algunas organizaciones como el último recurso de democracia en nuestro país. Hay un retroceso absoluto de la democracia, no se está respetando en general y en especial para acceder a los recursos naturales. Estamos viendo lo que está pasando en Cuenca mismo. Acaban de aprobar el permiso de explotación del proyecto Lomalá, consulta popular en contra de esto, ¿no? Es decir, se hace tabla rasa de la democracia, de las leyes, de la constitución, del sentir del pueblo para imponer los intereses de las empresas internacionales. Frente a eso, más allá de esperar de ser pasivo ante el riesgo gigante que se está poniendo, recordarás que en Cuenca hay un informe de la empresa pública de agua que indica eso, hacen caso omiso, frente a las leyes, frente a la evidencia científica. Lo único que les interesa es el dinero y sabemos quiénes son aquí los entonces.
atontecidos por no les importa realmente el país, sino seguir enriqueciendo sus arcas. Y es la realidad. Nos están gobernando de esta manera, el pueblo está pasivo, pero bueno, veamos cómo reacciona poco a poco el pueblo. Porque el gobierno también lo que anunció hoy en la mañana, José, es una consulta popular para el 14 de diciembre, lo dijo hoy en una entrevista. Seguramente estarán midiendo muy bien los tiempos, midiendo el manejo poco seguro que tenemos en términos, una consulta popular más regresiva aún de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Ujú. Pero con todo esto, José, ¿ustedes no miden que el presidente de la República o las decisiones del presidente de la República están aún apoyadas o al menos aprobadas por un porcentaje aún importante de la población? Yo no he visto últimas mediciones ni últimas cifras, de hecho ninguna se ha divulgado en las últimas semanas. No sé si mantendrá ese nivel con el que ganó el pasado 13 de abril, no sé si será el mismo, de pronto menos por todas las decisiones y por todas las acciones que estamos viendo, pero aún podría tener una aprobación importante que le permite tomar todas estas medidas. Podría ser. Estamos frente a una democracia absolutamente. El país está convirtiéndose justamente en una herramienta en contra del pueblo. Vemos cómo se está manejando de una manera bastante, digamos, populista, ¿no? Clientelar, la opinión pública. No hay realmente un análisis profundo, todo se maneja de una manera totalmente superficial a través de una publicidad banal e inmediata en Ujú, redes sociales. Entonces, ujú. frente a eso, al mismo tiempo vemos pues una complicidad vergonzosa de los medios corporativos que básicamente siguen el juego del gobierno. No hay el menor pensamiento crítico respecto de esta situación grave. Es más, al contrario, hay una posición absolutamente a favor de los recursos naturales del país, a favor de estos grupos económicos sin ningún beneficio Ujú. Claro, o sea, para el país como se está viendo. aquí la pregunta que cabe es hasta cuándo resistirá el pueblo, ¿no? Porque incluso en la CONAIE se cambió, o bueno, pues ya no es Leonidas Issa, el presidente de esta organización bastante importante y que ha levantado eh, el país o ha hecho levantamientos, mejor dicho, en dos gobiernos diferentes y muy importantes que han marcado un antes y un después de cada uno de estos gobiernos. Pero en la actualidad eh, yo veo que las organizaciones, incluso cada una, hace un pronunciamiento por su lado. Las declaraciones del ministro de Gobierno, pretendiendo pues tener el favor de la CONAIE para su política neoliberal. Tengo serias dudas de que eso se concrete. La CONAIE se juega, digamos, su prestigio, su rol como un referente político en la lucha social ecuatoriana, ¿no? No me puedo imaginar una CONAIE aliada a una política neoliberal, extractivista, en contra de los derechos humanos, de la naturaleza. Sería Pero absolutamente espérate, José, antinatura José, y José, perdón que te interrumpa, pero lo denunciaba el mismo Leonidas Issa y para nadie es un secreto dale, dale. que algunos de sus integrantes del nuevo Consejo Directivo de la CONAIE no fueron hasta hace mucho funcionarios públicos de este gobierno. Bueno, todo, por eso digo, puede pasar si llega eso a suceder. Pues la CONAIE simplemente estaría ante el país ya como un antiguo referente de la lucha social, perdería toda legitimidad, dirigía las demandas de la población, digamos, pasaría a un rol absolutamente intrascendente respecto de los problemas del país, alineado con el gobierno. Esperemos que eso no llegue a suceder. Al fin y al cabo, son las bases de la CONAIE justamente las más afectadas
por la política neoliberal, especialmente los pueblos indígenas de la Amazonía, pueblo shuar que ha sido totalmente desplazado en muchos de sus territorios, empobrecido, arrinconado frente a la minería transnacional, pero también con la minería ilegal. Igual en muchos otros lugares de la Amazonía y de la Sierra Ecuatoriana, el pueblo Aguá en la costa norte. Es decir, sería muy triste un desenlace de esta manera de la CONAIE, pero también es la lógica y el devenir de las organizaciones de auge y caída. Y pensamos que efectivamente la lucha social del Ecuador ya tiene que superar, digamos, los límites del indigenismo. Necesitamos una unión realmente nacional que abarque pues a todos los sectores que están siendo golpeados por esta terrible política. Todos los trabajadores ecuatorianos, finalmente la clase trabajadora es la que sufre las consecuencias del neoliberalismo, es la que cada vez está más pobre, es la que no tiene esperanzas, la clase trabajadora en este país. Se sabe que para un trabajador llegue siquiera a tener ingresos que le permitan, digamos, vivir dignamente, van a pasar por lo menos 3 generaciones para pasar de una clase trabajadora a una clase mayor. En realidad la situación es muy triste para el país. Eh, Tarde o temprano, digamos, la historia lo dice así, tarde o temprano el pueblo tiene que reaccionar, ¿no? Digamos, el 90% del país vive en condiciones complicadas frente a un mínimo porcentaje que nos domina y nos gobierna. Los dueños de todos los medios en este país, de los medios de producción, son contados grupos económicos que nos están gobernando directamente, pero que están evidentemente generando condiciones para mayor empobrecimiento, mayor marginalización, mayor criminalidad de este país, lo cual tarde o temprano tendrá una reacción popular. Ujú. Esperemos que no sea muy drástico. Sí, veamos qué es lo que pasa, ¿no? Porque yo La situación. tengo mis dudas, ¿no? Porque veo reacciones muy dispersas de diferentes organizaciones. Ojo, que no estoy subestimando, solo estoy diciendo que veo reacciones muy dispersas de diferentes organizaciones, porque antes del 13 de abril, incluso en el último debate, a propósito de la deuda con el Servicio de Rentas Internas, el presidente, o en ese entonces candidato, bueno, o era presidente de la República, lo dijo claramente, ¿no? Cuando le preguntó la candidata de la Revolución Ciudadana si le cobraría o no la deuda a su familia, que mantenía por años con el SRI, él dijo claramente que no, pero aún así obtuvo la mayoría de votos el 13 de abril. Entonces, no sé hasta qué punto, ojo que no estoy legitimando ese tipo de respuestas, ni mucho menos, pero la ciudadanía sabía exactamente qué es lo que decidía el 13 de abril, ¿no? Sí, no, por supuesto, te comprendo absolutamente. No, no entendería jamás que lo estás legitimando, sino que estás presentando un escenario que está pasando. Es un manicomio. Latinoamérica, Occidente se ha convertido en un manicomio. Estamos viendo lo que pasa en Argentina, el mismo Estados Unidos de Donald Trump. Es una época muy oscura, muy triste, y realmente eso no es de extrañarse que tengamos una ciudadanía. Realmente ya las viejas institucionalmente hablando, lo que se conoce como el progresismo, no está dando respuestas en términos ideológicos a la población. Más bien ha perdido el espíritu revolucionario que tenía la izquierda. La izquierda ha pasado a importarle las minorías. La izquierda habla ya no por las grandes mayorías. Y justamente eso es parte de la confusión ideológica que tiene la población cuando ya no hay referentes de lucha en la izquierda. Al contrario, más bien la derecha es la que se presenta ante la población como revolucionaria. Eso está claro, y para que esto cambie, pues falta, digamos, darse cuenta muchísimo de este retroceso gigante en términos ideológicos que tiene la izquierda ecuatoriana, la izquierda en Occidente en general, que básicamente ha sido dominada o domada o colonizada por la academia norteamericana a través del wokismo, de todo este tema de la decolonialidad y la reivindicación de las individualidades, de las identidades. Al contrario de lo que proclamaba siempre la izquierda, que realmente hay una dispersión ideológica que nos va a costar. Estamos atravesando, como repito nuevamente, un periodo oscuro, pero todo periodo oscuro llega tarde o temprano a la luz.
y en Ecuador lo ha pasado, en el mundo ha pasado justo los momentos más álgidos, más complicados, previo a la Revolución Francesa, por ejemplo, previo a la Revolución Rusa, previo a las guerras, qué momento más oscuro de la humanidad, pero terminó con la derrota del fascismo en manos del Ejército Rojo. Entonces, digamos, en general, estos momentos tan oscuros de la humanidad, tarde o temprano terminan en momentos de claridad. Lastimosamente, tenemos que atravesar este túnel. Ojalá salgamos de esta generación, de este túnel, pues la situación como nunca. Ahora llegan nuevos problemas como el narcoestado, por ejemplo, que era una realidad que no existía anteriormente, y frente a eso no tenemos anticuerpos, pues. Entonces sí, efectivamente, muy complicado, no es de extrañarse que la derecha, el poder mundial siga absoluta de valores y derechos. Vamos a ver qué sucede, pero no es un buen momento, Mónica. Bueno, veamos qué es lo que pasa en las siguientes semanas, ¿no? Porque el anuncio de la consulta popular, que seguro dentro de una de estas preguntas se hablará de lo que quiso topar en la consulta primera del 2024, que era el trabajo por horas, y que le dijo la mayoría de la población que no. Está también el tema de la consulta popular sobre las bases extranjeras. Me parece que es otro de los temas que podría incluirse dentro de esta consulta y será el momento preciso para aprovechar su popularidad y poner algunas otras preguntas que le permitan con las mismas aprobar ciertas decisiones en el marco de esta consulta popular. Mira que yo escuchaba el análisis hoy en la mañana de colegas periodistas de la ciudad de Guayaquil, quienes coincidían que previo, porque el mismo presidente lo anunció, a la consulta popular va a empezar, o sea, se desvincularon a 5,000 funcionarios públicos, ¿no? Pero se va a tomar en cuenta, porque los han desprestigiado incluso con campañas en contra de los funcionarios públicos o servidores, pero que se va a tomar en cuenta, y lo dijo el mismo presidente de la República, a miles de jóvenes, porque empieza la segunda fase del programa Jóvenes en Acción, que con esto los colegas periodistas coincidían que coincidencialmente semanas antes de una consulta popular. Mónica, de lo que estás diciendo, con toda seguridad veremos que pocos meses que de una manera clientelar y politiquera y populista. Obvio, seguro que eso va a pasar. Ese es el signo de la democracia hoy en día. Es decir, hay un retroceso absoluto. La democracia se la maneja a través del clientelismo, de los cargos públicos, de los ofrecimientos. Recuerda los bonos que se ofrecieron en la última campaña. Volveremos nuevamente a escuchar hablar de esto de los bonos. Pero atrás de toda esta gran pantalla, pues lo que hay es intereses económicos, claro, como lo que les interesa en el Ecuador, punto, no hay discusión, es los recursos naturales. O sea, aquí no hay inversión, no hay ni siquiera en energía, no hay inversión, peor en agricultura, en ganadería, en ninguna rama de la economía que no sea el extractivismo. A lo único que se está dedicando el Ecuador es a saquear sus recursos naturales, petróleo que ya se haga de los intereses internacionales. Es lo que somos. Somos un país que va a terminar de ser saqueado, de entregar sus recursos naturales al poder mundial, y aquí pues seguiremos ya no en el tercer mundo, sino en el cuarto mundo, que es a donde nos está llevando el modelo neoliberal, y bueno, pues esa es la realidad. O sea, lastimosamente es así como está. No depende de nadie en este momento. Necesitamos escritos, son las condiciones materiales las que generan cambios en la sociedad, son las condiciones materiales las que crean conciencia e ideología. Así que vamos a ver cómo continúa el derrotero del pueblo ecuatoriano, más pobreza, más hambre, y esto termine pues en un estallido tarde o temprano. De otro lado, de otra manera, a través de la democracia está visto que es la plata la que manda y Mónica.
Ujú. Solo una pregunta para ir cerrando y como siempre agradecerte, José. Yo te preguntaba por las acciones, ¿no? No sé si en el ámbito legal, jurídico, no sé si han conversado con otras organizaciones, más allá de que sean ambientalistas o no, sindicatos, trabajadores, estudiantes. Absolutamente, hay muchísima preocupación a nivel nacional e internacional. Hemos tenido una serie de reuniones a lo largo de los últimos meses con diversos sectores de la población que están absolutamente inconformes, indignados, frustrados frente a la aplanadora regresiva de derechos que está atravesando el Ecuador. Y lo mismo a nivel internacional, universidades de derecho del mundo entero están mirando lo que pasa. Hace poco tiempo el Ecuador era un referente mundial de avanzada en términos de conservación, de modelos alternativos, del tema Mayasuní, la sentencia de la Corte Constitucional a favor de los derechos de la naturaleza en los cedros, y está en un país prácticamente retardatario en estos términos. Llama mucho la atención, especialmente a nivel de universidades, de derecho en el mundo Bueno, pero eh, entero. Entonces, sí, en términos legales, jurídicos, pero la legalidad poco importa en este momento, Mónica. En el veamos qué es lo que pasa, ¿no? Porque sí hay mucha preocupación por todas estas país. decisiones y una de las características de este gobierno y que le ha funcionado muy bien ha sido también estas cortinas de humo, ¿no? O sea, primero votamos a 5.000 funcionarios y enseguida sale un tema, vino lo del caso de Progen, o el caso de político en la Comisión de Fiscalización, el tema de los hospitales, etcétera, y vino otra caja de, otra cortina de humo y así un sinnúmero de situaciones. Y esto sumado a la preocupación diaria de los ciudadanos, en su mayoría, que como prioridad tienen llevar el pan a su hogar y que las calles no los roben o no los maten. Súper complicado, niveles de desempleo muy altos, que se espera incluso es no solo 5.000 despidos, se habla de 50.000 en realidad, Ujú. ¿no? En el sector público, gobierno en esos temas. Entonces, hay mucho más que va está por venir de parte del gobierno. Y sí, la situación en la calle es lamentable, ¿no? Veamos qué pasa. Yo no, de pronóstico reservado a lo que va a suceder en este. Bueno, veamos qué sucede. Gracias, José, como siempre, por tu tiempo y Por lo visto, estaremos. nada bueno. Sí, nada positivo. Estaremos pendientes y veamos qué es lo que pasa también con esta fusión, ¿no? ¿Cuándo ya empezará este proceso? Entiendo que en estos días ya se estarán fusionando los diferentes ministerios. En el caso de Ambiente, el Ministerio de Ambiente, que se fusiona con el Ministerio de Energía y Minas, y lo que ha dicho el presidente de la República también en esta entrevista, que los ministros de las carteras de Estado que van a fusionarse quedarán como viceministros o viceministras. Insisto, veamos qué pasa en los siguientes días porque es de pronóstico reservado. Es bien, bien simpático. Una última cosita. Escuché que el presidente decía que la fusión de minas con ambiente es muy eficiente y que así se maneja en Costa Rica y les va muy bien. Tal vez no lo sabe el señor presidente, pero Costa Rica tiene una ley de moratoria minera, es decir, en Costa Rica está prohibida la minería directamente, ¿no? Y también hay una ley de moratoria petrolera, está prohibida la explotación petrolera. Entonces, obvio, un país donde no hay minería y no hay petróleo, es fácilmente que el Ministerio de Energías maneje el ambiente también, porque van complementarios en un país como Costa Rica, donde el 90% de la energía, altísimo componente de manejo de cuencas a través de la reforestación, de la conservación de las cuencas, por eso están fusionados. Pero en un país donde Claro. la minería manda, Donde tener ahí donde el quieren Ministerio del arrasar. Ambiente es como que el zorro está cuidando al gallinero y ya ahora legalmente. Claro. Y donde se pretende arrasar con los territorios. Y gracias, José. Una buena tarde. Te mando un abrazo. Siempre es un gusto dialogar contigo. Dale, Mónica, un abrazo, que estés muy bien. Cuídate. Gracias. Gracias a José Cueva del Frente Nacional Antiminero esta tarde en cabina con Mónica Vaca hablando sobre esta fusión del Ministerio de Ambiente al Ministerio de Energía. Hoy en la mañana conversábamos en el espacio de Boku 102.3
con una gestora cultural y artista, Diana Ramos, que a propósito también está de candidata al directorio de la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura, sobre la fusión, en cambio, del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación. Un retroceso total, coincidía Diana Ramos. Decía, este es un retroceso. Ya de por sí el Ministerio de Cultura, sin presupuesto, poco o mucho hacía por los artistas, gestores culturales. Hoy, fusionado con el Ministerio de Educación, porque pasa a ser un viceministerio, ¿cuál va a ser el trabajo? Por el gestor, el artista, por la cultura en nuestro país, por el arte. Veamos qué es lo que sucede en las próximas semanas, insisto. Todo esto parece de pronóstico reservado, esto en medio de una crisis de violencia y de inseguridad, una nueva masacre, no es un asesinato, no es un homicidio, es una masacre como la que se daba a conocer la noche de este domingo, 27 de julio, cerca de las 21 horas en la parroquia La Guayas del cantón Empalme, provincia de Guayas. 17 personas eran asesinadas. Estaban en una licorería y 17 personas eran asesinadas. Pronunciamiento alguno por parte del gobierno nacional, por parte del Ministerio del Interior o por parte del presidente de la República, ninguno. La Fiscalía, a través de un POT, confirmaba del asesinato de 17 personas. Incluso algunos usuarios de la red social X daban a conocer a través de la misma que en uno de los hospitales, en el de Quevedo, los médicos no se daban abasto, no se alcanzaban para atender a los heridos de emergencia que ingresaban como consecuencia de esta masacre en el cantón Empalme, provincia del Guayas. Recordemos que hace 2 semanas aproximadamente en el cantón Playas, también en la provincia del Guayas, hubo una masacre que dejó 11 personas asesinadas. 11 personas asesinadas. Pronunciamiento alguno por parte del gobierno nacional, por parte del ministro del Interior o por parte del presidente de la República, ninguno. Son las 17 horas con 43 minutos. Vamos inmediatamente al segundo bloque de entrevistas. Antes, hablarles de Antonio Antes, tu destino ideal para compras y gastronomía. Este cantón lo tiene todo, moda y una excelente oferta gastronómica. Te invitamos a recorrer sus 6 parroquias y disfrutar de lo mejor que tiene Antonio Antes de moda todo el año. Y la edad no quita derechos, suben con paso lento, pero su derecho va primero. Desde la empresa pública de Movilidad del Norte te recordamos que la edad no quita derechos. Los adultos mayores tienen prioridad en asiento, respeto en el trato, tarifa preferencial y seguridad en su traslado. En el bus cede el puesto, ofrece una mano, haz la diferencia. Respetar es avanzar. Una campaña de Móvil del Norte, empresa pública, y la Defensoría del Pueblo. Regresamos con el segundo bloque de entrevistas. Trabajo, servicio, movilidad, siempre ayudando a la sociedad, vigilantes de la seguridad vial. Somos la empresa pública de movilidad. Móvil del Norte. Unimos 4 provincias, 15 cantones del norte del país. Móvil del Norte. Comprometidos con la vida y la reducción de los siniestros en las vías. Móvil del Norte. Servicio garantizado en matriculación y revisión vehicular. Móvil del Norte. Control y regulación del transporte terrestre. Empresa pública de movilidad. Móvil del Norte. Vigilantes de tu seguridad. Somos la Mancomunidad de Tránsito. ¿Imaginas un lugar donde los sueños no... En la Unidad Educativa Internacional Pensionado Atahualpa, no solo educamos, transformamos vidas.
Desde los primeros pasos hasta el bachillerato, acompañamos a cada estudiante en su camino hacia la excelencia. Nuestra triple titulación nacional, internacional y Citizen High School abre las puertas al mundo. Con más de 70 docentes expertos y comprometidos con el futuro, ofrecemos oportunidades ilimitadas. Con inglés de alto nivel, un ambiente seguro, inclusivo y familiar y becas académicas y deportivas. Así aseguramos para tus hijos el acceso a más de 100 universidades en Estados Unidos y Latinoamérica. Decide hoy por un mañana sin límites. Matrículas abiertas del 4 al 15 de agosto de 2025. Unidad Educativa Internacional Pensionado Atahualpa, donde los líderes del mañana se forman. Mi experiencia aquí en el Instituto Médico de Especialidades ha sido perfecta, ha sido excelente. Estamos muy agradecidos por la atención. Hace más de 5 años tuve aquí a mi primer hijo y hoy volvemos nuevamente por el segundo. Realmente nos han dado la garantía para poder volver confiados, seguros de los procedimientos, de la atención del personal médico, de enfermería, de todo el equipo que forma parte de la clínica. IME, una familia que cuida de ti y tu familia. Cuando decides ser más, no importa el lugar en el que te encuentres, porque sabes que si te lo propones, lo vas a lograr. Por eso necesitas a tu lado a una universidad con experiencia, líder en educación en línea, que se adapte a ti y a tus habilidades, que te acompañe en todo momento desde diferentes puntos del país y del mundo. Cuando decides ser más, la UTPL te da el respaldo de más de 45,000 estudiantes que, como tú, quieren llegar más lejos. Decide ser más.